Vamos a comenzar la clase de hoy describiendo brevemente lo que son las figuras de continuidad en el análisis oriental y a nombrar algunas de ellas, las más significativas, aunque no vamos a hacer un análisis exhaustivo como estuvimos haciendo en las figuras de vuelta, porque sobre todo están consideradas las figuras de continuidad como figuras a priori menos importantes. Es decir, recordar que cuando estuvimos viendo el concepto de tendencia, decíamos que una tendencia permanece en movimiento siempre y cuando no haya una fuerza que se oponga. Es decir, un poquito llevando al análisis técnico, una tendencia a priori vamos a pensar que va a continuar en movimiento y si vemos una figura de vuelta, como estuvimos viendo en las otras ocasiones, pues pueden ser ya no un síntoma de que la tendencia se va a dar la vuelta y va a haber un cambio de tendencia, sino un síntoma de que la tendencia se puede quizás ver mermada o frenarse. Por lo tanto, igual que cuando estamos llevando un coche, lo importante es ver cuando hay una señal de stop, no una señal de continúe su curso de forma normal, no nos interesa. Damos que si no hay una señal de stop o una señal o un semáforo en rojo, pues la carretera nos está diciendo continúe su camino de manera normal. No necesitamos señales en la carretera que nos digan continúe de manera normal, continúe de manera normal. No sé si me estoy explicando. Quiero decir que bueno, la figura de continuidad lo que nos va a expresar es quizás una probabilidad mayor de que la tendencia continúe, por ser un poco técnico. Es decir, estamos teniendo una tendencia y vemos una figura de continuidad, pues oye, pues voy a seguir aquí alegremente, voy a seguir metido en la tendencia porque me está reforzando. En algunas ocasiones sirven, y esto a lo mejor es más interesante y lo estuvimos viendo, ahora lo vamos a ver cuando veamos los huecos, que son una figura de continuidad. Repasemos los huecos porque ya los estuvimos viendo en su momento. Puede ser una posibilidad de meternos en una tendencia que ya ha comenzado, es decir, de incorporarnos a una tendencia en marcha. Esto es un poco a lo mejor el uso que más se hace de este tipo de figuras, que son las figuras de continuidad. Entrar un valor con una tendencia que no cogimos la tendencia en su momento, cuando estaba comenzando, o no lo marcó ningún otro indicador, y nos queremos unir y nos da una señal de pues está la tendencia alcista compra, viendo una figura de continuidad de tendencia, que lo más probable es que la tendencia alcista en este caso continúe. Como digo, y esto lo tenéis que tener, probablemente ya hayáis pensado en ello, los huecos estoy moviendo ya los huecos, lo que eran. De hecho aquí he traído, además, para que cuando os podáis descargar las diapositivas en PowerPoint tengáis ordenado, porque en su momento pusimos un anexo, si recordáis, los huecos los quería ver en este punto, pero como ya hemos visto, muchas figuras de vuelta tienen un poco su justificación o el significado de por qué funcionan en los huecos, lo hemos estado utilizando en las últimas clases, pues quise adelantar la explicación de huecos, aunque me quedase un poco fuera del punto 2.5, pero bueno, he vuelto a traerla aquí para que en el PowerPoint pues cuando lo descarguéis y tengáis las diapositivas en casa, pues podéis tener un orden prefijado y organizado. Como digo, estoy moviendo los huecos o ventanas y en muchos casos los huecos, ya lo visteis, cuando se produce un hueco, pues hablábamos en su momento de que puede ser un buen momento para entrar en el mercado. Por ejemplo, ya estoy moviendo, no me veáis mucho, tengo aquí algunas cosillas preparadas ya para luego, pero por ejemplo, acordaos pues vamos a ver, por ejemplo, el hueco que se produjo en el IBEX, pues en este momento, acordaos que el hueco es una forma para entrar en la apertura del día siguiente a favor del hueco. O sea, aquí lo veis, está bajando la tendencia, una tendencia que está bajando, de repente se produce un hueco. Y ese hueco en muchas ocasiones es lo que se llama ese hueco de continuidad. Es decir, se produce el hueco y el valor comienza a bajar con una mayor virulencia. Lo bueno del hueco, lo hablábamos en su momento, es que te permite poner un stop muy cercano. Abres aquí te pones corto y un stop justo cuando se vaya a cerrar el hueco. Fill the gap, como se llama en la terminología inglesa. Filling the gap, cubrir el hueco. Si se rellena el hueco, pues yo tengo ahí mi stop preparado, muchas veces con un margen de 1% lo que sea, para poner mi stop, para poner mi límite de pérdidas. Por lo tanto, es una buena estrategia para ponernos, en este caso la tendencia es bajista y aparece un hueco, una posibilidad de que la tendencia vaya a continuar y es un momento para incorporarnos en la tendencia con un stop en este punto. Entonces, estuvimos viendo, si recordáis, lo que eran los huecos y habíamos visto, bueno, que eran áreas del gráfico donde no se han cruzado operaciones. Suelen aparecer, decíamos, sobre todo en gráficos diarios, aunque también aparecen en gráficos semanales y mensuales. Simplemente estoy añadiendo el mismo texto que teníamos y que estuvimos explicando en la clase 14. Por lo tanto, si alguno no recuerda bien lo de los huecos, que le eche un vistazo antes de continuar esta clase a dicha, o después de terminar
esta parte de la clase o esta misma clase 18, que le he hecho un vistazo a la clase 14, que si no recuerdo mal era en la que explicaba en qué consistía esto de los huecos, que como he dicho se llama ventana. Lo de ventanas lo he puesto porque en la terminología oriental son ventanas. Bueno, en la occidental, que vamos a ver a partir de hoy, después de ver lo que son las figuras de continuidad orientales, se llaman huecos, y las orientales ventanas. Suelen aparecer en gráficos diarios, aunque también aparecen en gráficos semanales y en gráficos mensuales. Decimos que hay tres tipos generales de huecos: el de separación, el de escape y el de agotamiento, recordarlo. Y bueno, decíamos un poquito como regla que cuanto más volumen, aunque yo no la suelo utilizar esta regla tanto, cuanto más volumen haya después, sobre todo si llevas una operativa sistemática, no hace falta tanto a lo mejor medir el volumen. Habrá operaciones que hagas huecos con volumen muy bajo, otro muy alto, y al final pues estás apostando más al hueco que al volumen. Hablaremos también en el siguiente tema, en el tema 3, de algunas aunque ya hemos comentado en algunas partes de algunas de las clases, hablaremos un poco más en profundidad del volumen y cómo se puede utilizar para operar, en especial en ruptura de resistencia y soportes que confirme el volumen. Pero digo, aquí en el hueco pues también se habla, como digo, es más de libro, menos utilizado personalmente. Cuanto más volumen haya después de la aparición de un hueco, pues menos probabilidades hay de que se cierre. Es como que ese volumen me ha parecido, se ha negociado mucho a esos niveles en los que se ha abierto el hueco, y por lo tanto quiere decir que hay una gran agresividad de los que han abierto el hueco, bien hayan sido los bajistas o los alcistas en el mercado. Si ha sido un hueco bajista como el que acabamos de ver en el ejemplo del IBEX, o ha sido un alcista. Vamos a nombrar a continuación algunas de las figuras de continuidad más representativas, figuras que nombra Steve Nixon. Recordar que en la introducción de este tema 2 hablamos sobre Steve Nixon, que fue uno de los primeros analistas occidentales que estudió el análisis oriental de velas, y en su libro Japanese Candlestick Charting Techniques, o traducido al español figuras de velas o técnicas japonesas de figuras de velas, pues él mencionó y bueno, explicó cuál era su funcionamiento y en qué consistían. Por lo tanto, son pues en Occidente las que más se ven en libros o en libros de otros autores, o incluso las que más creo que utiliza la gente en general, basándose un poco en que ha leído el libro de Nixon, y al final pues se va creando esta especie de profecía de autocumplimiento, que cada vez más gente va viendo la figura, y al final, por lo tanto, la figura cada vez funciona mejor. No obstante, son figuras que no son muy utilizadas, muy pocos analistas realmente las utilizan, y lo que sí están es basadas, todas las vamos a ver, en huecos, y por lo tanto realmente la gente no está operando la figura que está viendo, sino está operando por un hueco que se ha formado. Vamos a verlo, simplemente aquí las menciono, no os tenéis ni que dar con el nombre. Se llaman gapping side by side white lines. No las he ni traducido, algunas porque no sabían hacerlo realmente, o no sé si tendrán traducción. Fijaos, esta upward and downward, bueno, será en tendencia alcista y tendencia bajista. Gap Tasuki, pues un hueco Tasuki. Muchas, si os dais cuenta, la figura de continuidad final son huecos. Pasa que cuando se abre un hueco, la siguiente vela puede ser de unas determinadas características, y dependiendo de las características de esa figura, pues se le llama de una forma: Gap Tasuki, Gap in Place, etcétera, etcétera. Yo, por lo tanto, he preferido explicaros bien en su momento lo que fueron los huecos, y ya esto, pues al final, un hueco que lo sepáis operar de una determinada manera. Y ya que os importe menos que si la siguiente figura tiene una determinada manera, se llama un hueco Tasuki, si no se llama un hueco, eso ya me parece demasiado rimbombante. No obstante, si alguno quiere entrar a verlo, de hecho vamos a ver algún ejemplo. Mira, os paso a ver lo que es la bibliografía de este tema, en la que está el libro que acabo de conectar, Japanese Candlestick Charting Techniques. Es un libro que está en inglés. Hay una especie de traducción, pero no es el mismo libro, pero muy parecido, que se llama Más allá de las velas, de Steve Nixon. Bueno, es el mismo autor, lógicamente. Yo el libro en castellano no lo he leído. Por lo que me han comentado o he echado un vistazo, no me ha parecido que fuese igual. Idéntico no es, pero probablemente sean las mismas figuras y sea muy parecido. Si alguno lo ha leído o ha leído los dos y en el foro quiere pues decir si son los mismos o no, pues adelante. Y luego tenemos que he puesto aquí dos páginas web en las cuales podéis encontrar los dos enlaces, podéis copiar. Aunque en el foro son dos enlaces que yo no conocía, hasta que alumnos del foro pues amablemente nos han puesto para incluso dar apoyo a otros compañeros, y bueno, me han parecido bien y los he añadido en esta bibliografía, porque tenéis, sobre todo en este de aquí, en el segundo, tenéis un poco resumido todas las figuras, y aquí ahora vamos a entrar vamos a verlos, que mejor que ver las cosas
Aquí tenemos la página, esta primera de Candlesticker, y aquí podéis ver, bueno, la portada, que es una vela, y podéis ver, pues bueno, figuras de alcistas, bullish, acordaros, bearish, bajistas, neutrales, y luego, bueno, el support, esto será de aquí en la página, estas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos en las bullish, y aquí vais a tener un resumen, pues de todas las que hemos visto, además muy bonito, pues de alta confianza, bueno, según el que, supongo que por interpretación de Nixon, el autor de esta página web a lo mejor interpretó a Nixon y el mismo puso pues de alta confianza, de media confianza, y van saliendo, pues ¿te acuerdas? Pearson Line, bueno, el Kicking este no lo hemos visto, el Abandone Baby que lo vimos el otro día, Morning Doji Star, que era con el Doji, Morning Star normal, bueno, casi todas os van a sonar. Figuras de, entonces tenemos reversal, pues por ejemplo aquí tenemos Three White Soldiers, que no la vimos, pero que también es una figura de continuidad cuando aparecen tres soldados blancos, que se llaman tres velas blancas alcistas. Sería la figura que estuvimos viendo. Vamos a darle para atrás, esta de Three Advancing with Soldiers. Bueno, simplemente es para que le echéis un vistazo. Esta figura, como digo, puede ser, bueno, no os quiero liar, puede ser de continuidad, si la tendencia es alcista y aparecen los tres soldados, o se dice que es de una figura de vuelta, o por lo menos así he visto que lo pone esta página web que os estaba comentando. Sí, pues aparece el mercado bajando y luego sube. Supongo que en cada uno de ellos, por ejemplo, en Morningstar, pues se puede entrar y apreciar. Lo que pasa es que lo malo es que está en inglés, para los que no lo domináis, pero aquí tenéis mencionado en qué consiste la figura, y luego bueno es que tenéis de manera gráfica representativa todas las figuras en un mismo texto, las que pues los tenéis para ver, para echar un vistazo rápido. Oye, que no me acuerdo este nombre, a ver cuál era. Y luego tenéis la otra página, que significa que es esta de aquí, en la que lo tenéis casi lo mismo, pero en español. Es un manual que alguien de una página web pues lo ha publicado, lo ha dejado gratis, y bueno, pues un resumen que le habrá hecho, página donde podéis consultarlo. Bueno, como decía, simplemente vamos a mirar algunas. Por ejemplo, esta Gap in Side by Side White Lines, bueno, el gap Tasuki, lo tenemos aquí lo tenemos, por ejemplo, en bullish, lógicamente, alcistas, figuras de continuidad, confianza alta, o que tienen bastante probabilidad de éxito, por llamarlo así. Y aquí tenemos esta side by side de white line. No hace falta casi ni que entremos, simplemente se ve como es una tendencia alcista. De repente hay un hueco, y lo que cuando hablamos en hueco es, pues joder, pues vamos a aprovechar y nos vamos a poner largos en el hueco con stop loss justo por debajo del cierre del día de ayer. ¿Cuánto? Un 1%. Esto luego cada uno que optimice un 1%, un 2%, depende un poco de la agresividad que queramos en la estrategia. ¿Y hasta dónde? Bueno, pues luego que cada uno se ponga también su objetivo. Aquí date que tenemos la figura, y es una figura que hay veces que sale con dos velas blancas, otras veces, y es lo que creo que se le llama, ¿ves? Upside Tasuki Gap es lo mismo, si os dais cuenta, pero que la siguiente vela es negra, es decir, una alcista, y otra que parece que es bajista, pero justo antes de cerrar el hueco se para, y ahí se puede aprovechar probablemente para entrar, o en la apertura del día siguiente si es alcista. Y como digo, vamos a poner un ejemplo. Tampoco hace falta que sepáis perfectamente la diferencia entre un side by side white lines y un upside Tasuki Gap, sino que sepáis que es una operativa en hueco, y luego ya vosotros mismos os iréis formando y veréis. O podemos entrar con un contrato nada más que se abre el hueco. Imaginaos aquí entramos con un contrato o con la mitad de la posición. Si queremos comprar 1000 acciones de una empresa, pues entramos con 500 aquí, y si al día siguiente se vuelve a bajar y no se cierra el hueco, pues a la apertura del día siguiente volvemos a entrar con otras 500, por ejemplo. Como digo, una estrategia de este estilo es una estrategia, vamos a ver si lo tengo, creo que lo tengo aquí, una estrategia sobre Iberdrola que planteé en el mes de mayo de 2007, estamos hablando del 15 de mayo de 2007, ya hace bastante tiempo, y era una estrategia que al principio, vamos a verlo, es una estrategia, bueno, aquí estaba el gráfico de Iberdrola, que luego ya sabéis que se ha metido en muchos, había muchos rumores de que la iban a opar, de hecho ahora en la actualidad también los vuelvo a ver. Y como os digo, aquí tenéis, bueno, que se produce un hueco después de una vela blanca muy grande, que además está rompiendo una especie de zona de resistencia. El valor no ha podido cerrar por encima de este nivel, que era justo, creo que recordar, los 38,50 o 60, y de repente se produce esta vela. Se produce un hueco y se produce esta vela. Vamos a ver, lo que pasa que aquí, lógicamente, no solo es entrar por la resistencia, sino también porque era un sector eléctrico que estaba muy de moda por aquellos tiempos, fue cuando la OPA de Endesa, etcétera, etcétera. Había varios motivos más que recojo dentro de la estrategia para ponernos cortos, perdón, largos. Aquí lo tenemos, bueno, aquí alguno si lo quiere leer, pero lo tiene en la estrategia del 15 de mayo, entrando en la sección de estrategias de la web, que bueno, de momento está aquí.
entrando en dicha sección, pues si se va el 15 de junio la puede leer porque el motivo de la entrada. Y como digo, vamos a ir a Iberdrola, aunque quiero explicar una cosilla, ya aprovechando el gráfico de Iberdrola. Veis que ahora vale 10 euros, pero Iberdrola ha hecho lo que se llama un split. Entonces, ¿qué significa un split y por qué la vemos ahora a 10 euros y por qué el gráfico parece que es continuo? Voy a explicarlo, creo, no sé si lo he explicado a lo mejor en el otro curso, a lo mejor incluso en este, perdón si lo he explicado en este que sea repetitivo, pero por si acaso no lo recordáis, un split es simplemente que si yo tengo, es simplemente un desdoblamiento en acciones. Es algo como hemos visto muchas veces que se hace de manera psicológica, muchas veces para aumentar la liquidez en el mercado, porque no es lo mismo que un valor valga 40 que valga 10. A 10 entra más gente a comprar. También para la psicología de que parece que el valor está más barato. Bueno, por distintos motivos que no me voy a poner ahora a detallar, pero un split es simplemente que si una valor valía 40, imaginaos que tenemos una acción que vale 40, pues si yo soy una acción, esta acción tengo una acción que vale 40 y me hace un split, el valor de Iberdrola en este caso pasa a valer 10 euros dividido entre 4, porque claro, yo me doy una acción, tengo 4, a mí me da igual tener una acción a 40 euros que 10 a 4 euros. ¿Qué pasa? Que si tú, claro, estás viendo un gráfico, pues ves que tienes un gráfico, imaginaos que aquí está 40, y ves un gráfico del pasado de la acción, vamos a pintar un poco. Y ves como que está haciendo una cosa así, vamos a ponerlo así, está exagerado, y llega aquí. Si de repente te hace un split, pues en un gráfico de 40, al día siguiente vale 10. Por lo tanto, te hace así. Y cualquiera que ve este gráfico se asuste y dice, Dios mío, ¿qué ha pasado este día? Un hueco. No es que no es ni un hueco, es simplemente por representación gráfica. Entonces hay algunos brokers, algunas plataformas de gráficos que te dejan el hueco así, y tú tienes así el gráfico. Pasa que es muchas veces complicado, sobre todo para operar en estos niveles de aquí, porque aquí no sabes, muchos indicadores se pierde el hilo, no sabes cuál es la tendencia, si estabas trazando la tendencia ya no eres capaz. Y luego hay otras plataformas de gráficos, en general te suelen dejar elegir, que cojas o una o con hueco o que cierres el hueco, pero en otra, lógicamente, lo que te hacen es que esta serie te la dividen entre 4 y al final es lo mismo. Es lo mismo, te la ponen proporcional. Si esto era 36, pues esto ahora es 9. Y entonces, imaginaos que esto se borra, o imaginaos que tuviese una flecha, cogería todo esto y lo traería aquí. Y me quedaría pues algo, más o menos algo así, ¿no? Una cosilla así. Lógicamente en un periodo más pequeño, porque el gráfico hay que achatarlo un poco, pero te queda perfecto. O sea, y aquí si esto vale 30, esto aquí tiene que valer 7,5, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que pasó en Iberdrola, por eso al ver el gráfico, pues parece otra historia. Vamos a irnos a la fecha. La fecha era exactamente el 3 de mayo. El 3 de mayo. ¿Era el 3? Sí, el 3 de mayo creo que era. A ver, o el 15, esperaros. 9, 5. Era aquí, a ver. Esta era de aquí. Perdóname, mira. La vela esta sí que la reconocéis, que la acabáis de ver. Pues aquí lo podéis ver. Aquí esta figura para operar se puede hacer de varias formas, pero una forma es, por ejemplo, está el hueco y yo entro el día del hueco y entraría aquí arriba y me pongo el stop por debajo del hueco. Esta ya la hemos visto, esta forma de operar ya la hemos visto, sobre todo si el hueco se produce cuando se está rompiendo una resistencia, tiene aún mayor relevancia. Entonces hubiésemos entrado nosotros aquí al equivalente 960, multiplicarlo por, creo que el split fue de 4 por 1, por lo tanto 960 equivaldría a 960 por 4, que es 19, 20, 38, 40. Bueno, pues a ver, en 38, 40 y nos podemos poner pues el stop aquí, imaginaos en 37, 60. O bueno, aquí en este caso, pues vamos a pensar que el gráfico fue así en su momento. Pues ahora aquí nos ponemos aquí el stop, es una opción. O la otra es, habrá aquí, yo todavía no me creo esta ruptura de nivel. Y lo que hago es esperar a que haya una confirmación, o quiero comprar un pelín más barato porque mi operativa es un poco más de corto plazo, o por cualquier otra razón, porque me gusta más esta estrategia, por lo que sea. Pues lo que hago es, este día no compro ni nada, veo a ver qué pasa. Y cuando al día siguiente, por ejemplo, me puedo poner un objetivo de compra limitada, si ayer cerró en 9.48, pues justo antes de que se cierre el hueco. Por ejemplo, compra limitada en 9.51 o compra limitada en 9.49 si queremos ser, finos, pero vamos, podemos dejar un poquito más de margen, 9.51 por ejemplo. Pues al día siguiente veis que habrá aquí, hace mínimos en 9.49, aquí fue perfecto, fue exacto, cierre en 9.48 y justo antes de cerrar el hueco pegó el impulso alcista. Si le había un tapón ahí justo antes para que no se pudiese cerrar el hueco, y nunca mejor dicho, por lo de hueco y tapón, un tapón de órdenes, quiero decir, de compra, y el valor pues se fue para arriba. Y ya luego, bueno, cada uno se pone el objetivo, el valor tiró para arriba. Esto es más o menos
lo que sería esta figura. Pero digo que es una figura, yo la he utilizado muy pocas veces en mi vida, es decir, que no, yo abro hueco y cuando abre hueco, entonces si es ese momento de entrar, entro, pero ya no espero a que el hueco vuelva para atrás. Depende, o muchas veces podemos entrar, como he dicho, con la mitad de la posición, 500 sesiones aquí y las otras 500 me pongo la limitada aquí y ya entra un precio un poco más reducido. Pero bueno, simplemente que cada uno saque sus conclusiones, y a lo mejor hay alguno de vosotros, alguno de los alumnos, que en el futuro pues le encanta esta forma de operar y espera que se forme este mínimo casi cerrando el hueco, o ve otra forma de operar esta figura de side by side white line. Si se os ocurre, pues bienvenido, además que hagáis un comentario en el foro, o si alguna vez lo localizáis y hacéis alguna estrategia, pues estaría bien que la compartieseis y fuésemos mirando a ver qué tal van saliendo. Bueno, esto era simplemente por un ejemplo. Existe el Mahol, el Rising 3 Methods. Podéis ver en las dos páginas, echarle un vistazo si alguno tiene curiosidad en aprender algo más sobre figuras de velas. Aunque ya digo que no son tan conocidas como las figuras de vueltas más representativas. Acordado del Evening Star, el Morning Star, de esas se habla muchísimo más y son en los gráficos, se encuentran mucho más en los gráficos y suelen tener mucho más éxito que estas de continuidad.